Hola y bienvenidos a la última clase de este semestre. En esta oportunidad vamos a estar finalizando la temática que iniciamos la semana pasada, precisamente en relación con el derecho internacional humanitario. En esta clase vamos a estar haciendo un cierre de la temática a partir de esos principios básicos que vimos en nuestra clase anterior y que vamos a estar revisando de manera superficial ya ahora, viéndolo desde el enjuiciamiento de las infracciones al derecho internacional humanitario. Y esas infracciones pueden verse cómo se juzgan a través de tribunales internacionales que han venido a ser creados con la finalidad precisamente de llevar a cabo ese juzgamiento, no solamente de graves violaciones a los derechos humanos, sino justamente de estas infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, a partir de lo que vamos a estar viendo en esta clase, pues estaremos cerrando la temática de este semestre y por supuesto la temática que estará entrando en el respectivo parcial. Y por lo mismo, por favor, si alguno tiene alguna inquietud en torno a la temática, les pido que me escriban al WhatsApp a fin de poder disolver las dudas que existan antes del examen. Para abordar entonces la temática de los tribunales internacionales que han existido con la finalidad de juzgar graves violaciones a derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, nuevamente tenemos que remontarnos al origen de estas temáticas, que viene a ser justamente la época de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrenta a constantes retos y por supuesto a la evolución del derecho internacional público, en virtud del cual precisamente hemos visto cómo ha impactado desde el derecho internacional de los derechos humanos con la consolidación de tratados internacionales, de la misma manera en que ocurrió con el derecho internacional humanitario, como lo veíamos en la semana anterior, pero también se hace un gran cuestionamiento en torno a cómo juzgar a aquellas personas que, habiendo participado dentro de los conflictos dentro de la Segunda Guerra Mundial y habiendo cometido actos tan reprochables por parte de la comunidad internacional, pues se consideraba que no era posible dejar pasar esas circunstancias para que quedaran en la impunidad. Y por lo mismo es que es justamente dentro del derecho internacional que se empiezan a considerar medidas a través de las cuales se pudieran juzgar a estas personas. Y por ejemplo, si ustedes consideran las acciones que se cometieron por parte de las personas pertenecientes al nacionalsocialismo, ustedes pueden ver que la mayoría de las personas no iban a ser juzgadas dentro de su derecho interno. ¿Por qué no iban a ser juzgadas? Pues precisamente porque dentro del derecho interno las acciones que ellos desarrollaban estaban cobijadas por la ley. Muchas de las personas que cometieron, por ejemplo, actos de segregación hacia los judíos, que los sometieron a tratamientos médicos forzados, como esterilizaciones forzadas, reclusiones forzadas, y otra cantidad de actos que ustedes ya conocen por también la lectura que han realizado del texto de los últimos testigos, habrán visto entonces que la ley terminaba amparando estas acciones. ¿Y eso a qué llevaba? A que existiera impunidad, a que las víctimas de estos hechos consideraban que nunca iba a ser tramitada por la justicia sus casos. De allí entonces que cuando se pierde por parte de Alemania la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores que ustedes ya conocen, básicamente Francia, China, en esa época la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, consideran que es necesario juzgar a los principales responsables de estos actos, que no eran únicamente soldados, sino que querían enjuiciar justamente a los altos mandos que habían dado las órdenes para que esas acciones se procesaran. Y probablemente ustedes hayan escuchado entonces de los juicios de Nuremberg. Fue el primer antecedente de un tribunal internacional constituido para juzgar esas graves violaciones a los derechos humanos. Unos juicios que se dieron, por supuesto, en un momento clave, que es la segunda posguerra, pero que fueron bastante controversiales desde el punto de vista del derecho penal. Ustedes saben que dentro del derecho penal se ha considerado bastante cómo se debe de regular el delito,
que debe existir una legislación previa que prevea el delito, que establezca cuál va a ser la sanción y el juez natural para llegar a hacer ese juicio. Pero cuando se constituyen los juicios de Nuremberg, lo que ocurre es que básicamente la normatividad a partir de la cual iban a ser juzgadas esas personas se dio después de la comisión de los actos. Y de allí entonces que se criticara si eran o no eran legítimos los juicios, que aún así se dieron y que responsabilizaron a grandes responsables de las acciones que se cometieron por parte de los soldados. Sin embargo, había un punto importante a considerar, que justamente fue allí donde se empieza a hablar en estos juicios de Nuremberg del derecho natural. El iusnaturalismo nuevamente tiene su apogeo en esta época, puesto que en la época de la Segunda Guerra Mundial y previo a ello había un auge del derecho positivo, que era justamente el que respaldaba las acciones dentro de ese nivel interno, como les acabo de mencionar. Pero cuando se hacen los juicios y se debate si estaban o no estaban amparados por la ley para cometer estos actos, lo que encuentran es que desde el derecho natural se entiende que esos actos, que aunque estén amparados por la ley, sean considerados injustos, pues deberán ser responsabilizados. Y que, por ejemplo, cuando los soldados encuentran que les están dando órdenes que son contrarias a ese valor de la justicia, pues pueden abstenerse de ejecutarlas. Eso es lo que ha sido conocido como la figura de la obediencia debida, que dentro de las fuerzas militares, cuando uno de sus superiores les da una orden, ellos tienen un deber de obedecer a su superior. Que allí es entonces cuando se empieza a considerar cuándo se pueden ellos abstener de dar cumplimiento a una orden, cuando justamente es contraria a los valores y a la justicia. Por supuesto, dos conceptos ambiguos que pueden variar de país en país, pero que esto justamente se empezó a considerar y a debatir de esta época. Y es allí entonces, estos juicios de Nuremberg, el primer antecedente en torno al juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos, pero también se empieza a considerar qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de una guerra. Porque como ustedes saben bien, las guerras definitivamente han estado por mucho tiempo rigiéndose en la humanidad, y muchas veces se han comprendido con desmanes, como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial por causa de, por ejemplo, las bombas atómicas que fueron arrojadas en Hiroshima y en Nagasaki. Y todo ello iba a dar lugar, por ejemplo, a la creación de los convenios de Ginebra de 1949. Noten que es algo que se da tras la Segunda Guerra Mundial y que justamente tiene relación con esos límites que se quisieron imponer por los desmanes que se cometieron en esta época. Ahora, si consideramos esas acciones, también es necesario tener en cuenta que después de ello, los juicios de Nuremberg duraron durante un par de años mientras se dio el juzgamiento de estos responsables, pero después de esos el tribunal cerró sus puertas y ya no recibía denuncias de otro tipo de acciones en otras circunstancias y por causa de otros hechos. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo se vio la necesidad de crear, para unos casos en concreto, nuevamente tribunales internacionales. Y me gustaría destacarles, aunque han habido varios, me gustaría destacarles dos antecedentes importantes. Uno, el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, y otro que es el Tribunal Internacional para Ruanda. Dos hechos muy importantes porque se vio la intervención por parte de la Organización de Naciones Unidas, particularmente de su Consejo de Seguridad, por dos acciones bastante bastante tristes en la humanidad, que tuvo que ver por un lado con lo que ocurrió en Yugoslavia. ¿Qué ocurrió entonces en Yugoslavia? Ocurre entonces que, aproximadamente entre 1991 al año 2003, sucede lo que ha sido conocido como la Guerra de los Balcanes.
en donde hubo una grande persecución, una serie de actos bastante complejos que llevarían al final a que desaparezca Yugoslavia y se creen 6 nuevos estados que fueron Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Estos países se disuelven, digamos que tras la disolución de Yugoslavia, estos países se conforman o se independizan de ella. Y es a partir entonces de allí donde se considera que es necesario crear nuevamente un tribunal internacional para juzgar desde el punto de vista penal a las personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos y principalmente de juzgar las violaciones o las infracciones al derecho internacional humanitario cometido en el territorio de la Yugoslavia desde 1991. Importante entonces para la creación de este tribunal se realiza un estatuto que contempla cuáles son sus funciones y cuál es la competencia que tienen. Y por ejemplo, se establece que ese tribunal se conforma para enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Y ahí hay un punto muy importante a considerar que se diferencia del derecho internacional de los derechos humanos. Y es que si ustedes notan en el derecho internacional de los derechos humanos, el responsable es el Estado, mientras que de las infracciones al derecho internacional humanitario no se juzga a un Estado como tal, sino que se juzga al individuo. Entonces, quien es sometido a la competencia de las distintas cortes, en este caso el Tribunal para la ex Yugoslavia, es el individuo como tal. Normalmente tiene que ver con el enjuiciamiento de las personas que, estando dentro de un alto cargo jerárquico, cometieron actos que iban en contra del derecho internacional humanitario, principalmente de los convenios de Ginebra de 1949. Y así, por ejemplo, se puede ver en el estatuto de este tribunal que precisamente estas violaciones a los convenios de Ginebra estaban constituidos, por ejemplo, en el homicidio intencional, la tortura, los tratos crueles, la destrucción o apropiación de bienes de manera irrazonable sin contar con la necesidad militar para llevar a cabo esto, la deportación o traslados ilícitos de los civiles, la toma de civiles como rehenes, en fin, si ustedes notan las acciones que son contrarias al DIH, conforme lo hemos visto en la clase anterior, que tiene que ver con la aplicación del principio de distinción, es decir, de que los civiles estaban protegidos por el DIH, cosa que muchas veces no se cumplieron dentro de estos escenarios. Y algo similar ocurrió precisamente en Ruanda. En Ruanda, aunque es un hecho incluso más lamentable porque se habla del genocidio de Ruanda, y tiene que ver con hechos históricos que se dieron entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en donde se dio un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico que en esos momentos estaba de la tribu Hutu en Ruanda. ¿Qué ocurre entonces? Noten que esto es un genocidio desde el punto de vista étnico. ¿Étnico en qué sentido? Étnico en el sentido en que en Ruanda existían dos tribus principales, una mayoritaria que eran los Hutu y una minoritaria que eran los Tutsi. Y lo que pretendía la tribu que tenía en esos momentos el poder porque estaban dentro del gobierno era eliminar la presencia de quienes hacían parte de la población Tutsi. Y por causa de esto, durante aproximadamente 2 meses y medio, entre abril y julio de 1994, hubo una persecución muy grande y una muerte masiva de las personas que hacían parte de la población Tutsi. Cuando se hace finalmente la intervención por parte de la Organización de Naciones Unidas, también se considera necesario la creación de un tribunal internacional con la finalidad de juzgar los hechos que habían sucedido durante esta época. En el caso del Tribunal Internacional para Ruanda, es creado a través de la Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 1994 y tiene
una base, una estructura similar a lo que ocurrió con el Tribunal para la antigua ex Yugoslavia y se crea con la finalidad precisamente de responsabilizar a quienes habían cometido genocidios, crímenes de lesa humanidad y violaciones al artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Nuevamente, la responsabilidad es individual. Se sometió a la responsabilidad de los responsables, no del Estado, sino de las personas individuales que eran consideradas responsables de la comisión de estos hechos. Entonces, noten allí dos antecedentes muy importantes que, sin embargo, son tribunales que no son constituidos de manera permanente, sino que se constituyen con la finalidad de juzgar estos hechos, tras lo cual, pues estos tribunales finalmente terminarían en su labor y cerrarían. Pero son estos antecedentes los que llevan a considerar que es necesario la creación de un tribunal permanente, un tribunal a través del cual se pueda llegar a presentar el juzgamiento de esas graves violaciones o infracciones al derecho internacional humanitario. Y allí es donde surge a nivel internacional la idea de crear una Corte Penal Internacional. Una corte que vendría a ser la primera de carácter permanente, independiente y con la capacidad de llevar a la justicia a quienes hubiesen cometido justamente esas violaciones al derecho internacional humanitario como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio. Es un debate que dura durante bastante tiempo, pero finalmente se llega a un consenso a través del Estatuto de Roma, que viene a ser el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Tiene sede en La Haya, en los Países Bajos, y está reglamentado o surge a partir del Estatuto de Roma, que fue adoptado en 1998 y que iba a entrar en vigor a partir del 1 de julio del 2002. Hasta la fecha ha sido ratificado aproximadamente por 121 estados de diferentes lugares del mundo y viene a ser un tribunal importante por su permanencia. Y allí es entonces donde podemos notar la diferencia entre la Corte Penal Internacional y otro tipo de tribunales como los que les mencioné, el Tribunal para la antigua ex Yugoslavia y el Tribunal para Ruanda. Esos dos tribunales vendrían a tener una limitación tanto temporal como geográfica. ¿En qué sentido? Primero, en que ambos tribunales fueron creados por el Consejo de Seguridad mediante resoluciones únicamente de manera temporal para juzgar unos delitos y unos sujetos muy determinados. En cambio, la Corte Penal Internacional surge ya por el consenso de los estados. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma es un tratado internacional. De allí entonces que la Corte Penal Internacional tiene vocación de permanencia, porque no surge por la decisión del Consejo de Seguridad, sino por la decisión de los estados, de que exista un tribunal que tenga competencia a nivel global. Y desde esa perspectiva entonces pues va a tener un impacto más grande desde el punto de vista geográfico y temporal. Ahora bien, en el caso de nosotros debemos tener claro que aunque Colombia ratificó el Estatuto de Roma, se estableció una enmienda en relación con los crímenes de guerra, que ya vamos a hablar de cuál es la competencia que tiene la Corte Penal Internacional, pero es importante tener claro que en términos de los crímenes de guerra, la restricción que estableció Colombia es que la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de guerra no iba a empezar sino hasta 7 años después de la entrada en vigor de dicho tratado, y por lo mismo en principio cuando entra en vigor el Estatuto de Roma se podría entrar a juzgar por parte de la Corte Penal Internacional elementos de crímenes de lesa humanidad y genocidio, más no crímenes de guerra, justamente por la restricción que estableció Colombia en su momento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que de manera similar a lo que ocurre con el sistema interamericano, el sistema de la Corte Penal Internacional funciona con base en el principio de la complementariedad.
¿Qué significa el principio de la complementariedad? Significa que primeramente se le tiene que dar la oportunidad al Estado para que haga el juzgamiento de las personas que son responsables de este tipo de actos conforme a su legislación interna, y solo si se comprueba que el Estado no realizó las acciones tendientes a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de estas acciones, o no haberles dado la pena que les correspondía, pues ahí es entonces donde entraría a complementarse la labor que tiene la jurisdicción interna a partir de la acción que ejerce la Corte Penal Internacional. Entonces no es que a partir del momento en que suceden los hechos ya se pueda entrar a presentar eh, una denuncia ante la Corte Penal Internacional, sino que se debe considerar primeramente que el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, que es un poco lo que se ha hablado en términos de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿En qué sentido? En el sentido en el que desde el punto de vista internacional la mirada está puesta en Colombia para ver si efectivamente se reparan a las víctimas y se sancionan a los responsables, porque el no hacerlo se configura, por un lado, en dar la posibilidad de que las víctimas acudan al sistema interamericano de derechos humanos, y por otro lado, que si definitivamente no se cumplen con las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, pues la competencia de la Corte Penal Internacional seguiría allí latente en el caso colombiano. Ahora, un punto importante viene a ser cuáles son esos actos por los cuales la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar a las personas. Y la competencia entonces se limita a lo que está establecido en el Estatuto de Roma, y en este estatuto se establecieron el juzgamiento de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y posteriormente se iban a incluir los crímenes de agresión que, bueno, respecto de ellos, al haber sido una enmienda al Estatuto de Roma, se configura de una manera independiente. Pero estos tres aspectos, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, iban a ser muy importantes, por ejemplo, para el caso colombiano, que se ha ratificado eh, la función de la Corte Penal Internacional respecto de ellas. Ahora bien, ¿cuáles son los actos respecto de los cuales la Corte Penal Internacional tiene competencia? Esos actos están establecidos en el Estatuto de Roma, y ustedes pueden observar en su artículo 5 que se establece que la Corte va a tener competencia respecto de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Ahora, en torno a los crímenes de agresión, se estableció que, de acuerdo con los artículos 121 y 123 del Estatuto, se iba a crear posteriormente una definición y enunciación de lo que correspondía a los crímenes de agresión. Sin embargo, miremos tres actos importantes, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que son los actos que muchas veces se ha debatido si Colombia va a llegar a estar sometida a la competencia de la Corte Penal Internacional por causa de ello. Bueno, incluso más allá de Colombia, individuos que serían posteriormente responsabilizados bajo el Estatuto de Roma. Y pensemos entonces qué es el genocidio. Ustedes probablemente hayan escuchado este término porque es bastante sonado. Por ejemplo, actualmente se ha estado hablando del genocidio que se está cometiendo contra los indígenas en el Cauca por causa de el asesinato periódico y sistemático que se están haciendo de líderes que hacen parte de esta comunidad. De acuerdo con el Estatuto de Roma, un genocidio viene a ser, bueno, el estatuto enumera diferentes actos que, al ser cometidos con la finalidad de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, pues se constituiría como un genocidio. ¿Cuáles serían esos actos? Actos como darle muerte a los miembros del grupo, generarle lesiones graves a su integridad física o mental, el someter intencionalmente a ese grupo a determinadas condiciones que los lleven a su destrucción física total o parcial, tomar medidas
para impedir el nacimiento de nuevas personas que hagan parte de este grupo o realizar el traslado forzoso de niños de un grupo a otro. Esos actos destinados o con la intencionalidad de destruir estos grupos, pues sería considerado como un genocidio. Y allí entonces habría que aclarar algo, y es que en Colombia, a diferencia de lo que ocurre con el derecho penal internacional en este caso, bajo el entendido del Estatuto de Roma, en nuestra legislación penal se consideró que el genocidio se puede dar no solamente por causas étnicas, raciales o religiosas, sino que también se pueden dar por motivos políticos. Como ustedes sabrán, por ejemplo, hace aproximadamente 30 años hubo también un periodo de tiempo en el que se dio de manera sistemática muerte a miembros de personas que sean parte del grupo político de la Unión Patriótica y que justamente se asesinaron con la finalidad de acabar con ese movimiento político. Por lo mismo, en Colombia fue considerado como un genocidio, el genocidio de la Unión Patriótica, bajo el entendido que la legislación consideraba que los genocidios se pueden dar por razones políticas. De hecho, pues ese vendría a ser un trasfondo a partir del cual se incluiría en la legislación de esa manera. Pero habría que precisar, a nivel nacional ese acto sería considerado genocidio, pero a nivel internacional no. ¿Por qué? Porque a nivel internacional no está contemplado el motivo político como causa del genocidio. Eso no significa que a nivel nacional no se pueda penalizar. Por supuesto que se puede penalizar, ya que de esa manera está regulado. Pero noten entonces que allí hay una distinción entre lo que ocurre a nivel de nuestro ordenamiento jurídico en relación con el derecho internacional. Por otro lado, tenemos los crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos entonces de los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, estamos haciendo referencia a actos que sean cometidos como un ataque generalizado o como un ataque sistemático contra la población civil. ¿Cómo qué tipo de actos? Como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación forzosa, la privación grave de la libertad física, la tortura, la violencia o esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, la desaparición forzada de personas, el apartheid y cualquier otro acto que afecte la integridad física o mental de estos grupos. Entonces, notemos que en términos de crimen de lesa humanidad se abre un espectro mucho más grande que el genocidio, incluso que se incluye el concepto político. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta? Que debe existir dos características muy importantes. Primero, que un crimen de lesa humanidad en principio no se considera si se da como un hecho aislado, es decir, como el asesinato de una persona, sino que tiene que darse de manera generalizada o como un ataque sistemático. Y por otro lado, tiene que darse contra la población civil. Esas son los dos rasgos o principales características del crimen de lesa humanidad. Por eso es que en el caso colombiano se ha considerado que un crimen de lesa humanidad han sido las ejecuciones extrajudiciales de civiles dentro del marco del conflicto armado. Los típicos casos de falsos positivos, personas que hacen parte de la población civil y que se hacen pasar por miembros de grupos armados para que sean asesinados bajo un operativo que realmente es falso y que no se constituye más que como el asesinato de las personas. En Colombia entonces se comprobó por parte de los organismos internacionales que todo ello se dio como parte de un ataque sistemático. ¿Por qué sistemático? Primero porque existía un antecedente normativo, una reglamentación a partir de la cual se le daban ciertas prebendas o incentivos a los agentes militares que tuvieran mayores índices de haber dado de baja a miembros de grupos armados.
y que por causa de ello, de manera sistemática, reiterada y repetitiva, se captaban ciertas personas con determinadas características, normalmente personas bueno, con un perfil muy específico que de acuerdo con los informes que ha habido han sido, por ejemplo, personas que de muy escasos recursos, algunos que muchas veces habitaban en la calle o que eran adicionalmente consumidores eh, de drogas, y que los hacía una población vulnerable porque normalmente al tener estas condiciones solían estar aislados de su familia. Se les ofrecían trabajos bajo engaños para llevarlos a zonas apartadas en donde efectivamente se les terminaba dando muerte. Entonces, ese ha sido uno de los aspectos más comunes dentro del conflicto, de la misma manera que lo han sido las desapariciones forzadas, que también han sido considerados como crímenes de lesa humanidad que se han dado dentro del contexto colombiano. De la misma manera, se ha considerado, por ejemplo, los actos de violencia sexual que se dan como una especie de arma eh, dentro del contexto del conflicto. La manera, bueno, esto es justamente algo que ha estado juzgándose dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz y que los invito a que les hagan seguimiento a la manera en la que se ha estado analizando e investigando los crímenes de violencia sexual dentro del marco del conflicto en la Jurisdicción Especial para la Paz. Por supuesto, el que sea juzgado dentro de la jurisdicción nacional y se repare efectivamente a las víctimas, pues blindaría esos casos para que no lleguen a la Corte Penal Internacional. Ahora bien, el último aspecto de estos crímenes es el crimen de guerra que está contemplado en el artículo 8 del Estatuto de Roma y que se ha establecido que la Corte tiene competencia respecto de crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o una política o como parte de una comisión a gran escala de este tipo de crímenes. ¿Qué se entiende por crimen de guerra de acuerdo con el Estatuto de Roma? Se entiende que es un crimen de guerra las infracciones graves al derecho internacional humanitario contemplado en los convenios de Ginebra de 1949. Entonces, ojo, Corte Penal Internacional es una figura bien particular porque juzga tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. En sí mismo es una corte de carácter penal, pero noten que juzga desde el punto de vista penal graves infracciones al derecho internacional humanitario, como lo son, por ejemplo, de acuerdo con los convenios de Ginebra de 1949, el homicidio intencional, la tortura o tratos inhumanos, el causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente con la integridad física o la salud, la destrucción o apropiación de bienes sin necesidad militar, el forzar a prisioneros de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de la potencia enemiga, el privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a alguna persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, la deportación o el traslado ilegal, el confinamiento ilegal, la toma de rehenes, en fin. Pueden ver en este artículo 8 gran parte de lo que está contemplado en los convenios de Ginebra, que son elementos que ya hemos hablado de los principios que rigen el derecho internacional humanitario. Ahora bien, un aspecto muy importante a tener en cuenta es quién puede presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son esas circunstancias en las que efectivamente la Corte Penal Internacional puede llegar a juzgar una circunstancia como la que hemos mencionado previamente? Esto lo pueden ver en el artículo 13 del Estatuto de Roma, en donde se ha considerado que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas o en el sistema interamericano de derechos humanos, las personas o los individuos no pueden llevar ante la Corte Penal Internacional denuncias individuales. Es decir, si ustedes no están de acuerdo con un actuar que se ha dado dentro del Estado, no pueden ustedes a motu propio presentar una queja dentro de la Corte Penal Internacional. Bueno,
Digamos que de poder cualquiera podría enviar un escrito, pero para que efectivamente esto sea tramitado con vocación de prosperidad, lo que se tendría que considerar es que el artículo 13 establece tres fundamentos, tres acciones o tres presupuestos en donde se puede dar eh, el ejercicio de la competencia por parte de la Corte Penal Internacional. El primero es que un Estado parte del Estatuto de Roma remita al fiscal que ejerce funciones ante la Corte Penal Internacional una situación en la que parezca que se ha cometido uno o varios crímenes de los contemplados en el Estatuto de Roma. Es decir, que de acuerdo con esta disposición serían los estados los que podrían informar al fiscal. El segundo hecho es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita al fiscal una situación en que parezca que se ha cometido alguno de los crímenes contemplados en el estatuto. O la tercera es que el fiscal que ejerce ante la Corte Penal Internacional inicie una investigación respecto de los crímenes que se han considerado. Que allí sería quizá la situación en donde diríamos, bueno, alguien presenta un conjunto de pruebas y hechos en torno a determinada materia ante el fiscal para que sea el fiscal el que, tomando conocimiento de esos hechos, pues considera si da apertura o no, pero a la investigación, ¿no? Pero porque es definitivamente el fiscal el que termina presentando el caso ante la Corte Penal Internacional. De allí, teniendo en cuenta lo anterior, también es importante precisar que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no le permite ahondar en crímenes que se hayan presentado antes de la entrada en vigor del estatuto el 1 de julio del 2002. Esos actos o hechos que se hayan dado previamente a esta fecha no tendrían la posibilidad de ser juzgados ante la Corte. Por lo mismo es que la Corte Penal Internacional no tiene competencia retroactiva. Y eso es un punto importante que deben considerar para el parcial. La competencia de la Corte no es retroactiva y por lo mismo pues no va a poder conocer de hechos que sean previos al 1 de julio del 2002. Sin embargo, se ha considerado que la creación de la Corte Penal Internacional genera ya un incentivo para que los estados estén prevenidos de lo que ocurre dentro de su propia jurisdicción a fin de que no se cometan estos vejámenes. Ahora hay que tener en cuenta que la Corte puede ejercer su jurisdicción sobre la materia, sobre el estatuto, si el estado en cuyo territorio se cometió el crimen hace parte del Estatuto de Roma o cuando el estado de la nacionalidad del acusado haga parte del Estatuto de Roma. En el examen, por supuesto, les daré un par de supuestos en torno a la competencia de la Corte Penal Internacional, pero siempre les indicaré si el Estado ha ratificado o no ha ratificado el Estatuto de Roma. Adicionalmente, sí hay que tener en cuenta algo y es que cuando la situación sea remitida por el Consejo de Seguridad, la Corte va a tener jurisdicción sin importar si el Estado en cuestión es o no parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es la única excepción que existiría en el tema, pero cuando se presente un caso por un Estado o por el fiscal, se va a poder entonces presentar únicamente si se ha ratificado el Estatuto de Roma en ese Estado. El fiscal puede presentar o abrir investigaciones de oficio cuando recibe información respecto de ello, que digamos, como lo mencionaba previamente, es lo único que podría llegar a ser una persona, el presentar una información para que el fiscal abra una investigación en torno al tema, pero definitivamente o incluso de oficio hay situaciones que son muy evidentes por las noticias, por el contexto internacional, el fiscal podría abrir de oficio la investigación y solo si encuentra los suficientes elementos materiales probatorios, pues va a poder ser presentado ante la Corte inicialmente. Inicialmente se presenta ante una sala de cuestiones preliminares en donde se hace una petición de autorización junto con la documentación justificativa que se haya reunido por parte del fiscal y en donde las víctimas pueden presentar observaciones de acuerdo pues con las reglas de procedimiento y prueba que
se surten dentro de la propia Corte Penal Internacional. Y si tras haberse examinado la petición y la documentación, la Sala de Cuestiones Preliminares considera que hay fundamento para abrir una investigación y que el asunto puede corresponder a la competencia de la Corte, entonces autorizará el inicio de la investigación. Eso sin perjuicio, por supuesto, de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la propia Corte respecto de su competencia y la admisibilidad de la causa. También puede suceder que esta sala de cuestiones preliminares niegue la autorización para iniciar la investigación, lo cual pues no impide que posteriormente el fiscal pueda presentar una nueva petición cuando ha encontrado nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación. Adicionalmente puede suceder que sea el propio fiscal el que considere que los hechos que han sido presentados no son de la competencia de la Corte Penal Internacional. Por otro lado, para que ustedes tengan conocimiento de manera muy general en torno al procedimiento de la Corte Penal Internacional, lo primero que tendría que precisarles es que sigue un procedimiento que va muy de la mano con lo que ustedes ven en los procesos penales a nivel interno. Y esto justamente porque la Corte Penal Internacional se basa también en las mismas garantías que se le deben otorgar a quienes se presentan, por supuesto, ante un juicio penal a nivel nacional. Se debe cumplir con las reglas del debido proceso y por supuesto con las suficientes garantías para los procesados. Y en el marco del Estatuto de Roma se presenta un procedimiento que está dividido en 3 fases. Una primera fase que es el examen preliminar al que justo acabo de hacer referencia, una segunda fase que viene a ser la investigación y el enjuiciamiento, y una tercera fase que es la del juicio oral, que se da ante una sala de primera instancia y que va a concluir con una sentencia. Esa sentencia puede ser objeto de 2 tipos de recursos. Se pueden presentar, por ejemplo, el recurso de apelación, que va a ser conocido por la sala de apelaciones, o se puede presentar el recurso de revisión presentado ante la propia sala de primera instancia, por ejemplo, por el conocimiento de nuevos hechos. Bien, pues en esta primera fase de revisión preliminar, como lo mencionaba previamente, lo que se hace es considerar inicialmente si hay suficientes pruebas para continuar en la segunda fase, y por supuesto se hace una revisión general de los criterios de admisibilidad, como lo son, por supuesto que sí, que la Corte efectivamente tenga competencia, ya sea porque el estado donde se cometieron los hechos hace parte del Estatuto de Roma o porque la persona acusada es nacional de un estado que hace parte del Estatuto de Roma. Y se considera también la competencia temporal, que los hechos sean posteriores al 1 de julio del 2002, y adicionalmente se entra a considerar el tema de la complementariedad, porque si se trata de un hecho que recién sucedió, en donde todavía el Estado está iniciando apenas la fase de investigación y juzgamiento, pues la Corte se va a abstener de iniciar algún tipo de juicio bajo la consideración precisamente que inicialmente es el Estado el encargado de ello, y que si no cumple con esa responsabilidad, pues ahí sí entraría a tener competencia por ello. Muchas veces la Corte recibe comunicaciones en torno a violaciones, pero muchas las tiene en el tintero, llamémoslo así, esperando a ver qué van a hacer los estados, pues de lo contrario, pues efectivamente tendría competencia. Colombia es uno de los países en los que se dice que está presuntamente en la mira de la Corte Penal Internacional, que hasta el momento ha juzgado principalmente hechos cometidos en África, pero que definitivamente por la coyuntura que genera el conflicto armado colombiano, pues ha sido precisamente, se ha discutido en diferentes escenarios en qué momento la Corte va a entrar a considerar los casos que se han presentado en Colombia.
Posteriormente, entonces, está la fase de la investigación y el enjuiciamiento. Durante toda esa fase de instrucción e investigación, lo que se hace es reunir las distintas pruebas, realizar los interrogatorios y determinar si efectivamente existe responsabilidad individual. Para ello, por supuesto, se busca que se respete el principio de la imparcialidad y de la igualdad de armas, es decir, la igualdad entre las partes durante toda esta etapa. Cuando se concluye la investigación, entonces se inicia el enjuiciamiento, en donde es el fiscal el que entra a decidir si ejerce o no ejerce la acusación. Y eso es un punto muy importante porque el fiscal es el que determina cuáles son los cargos que se van a endilgar, que posteriormente, en teoría, pues son los que va a juzgar la corte, y que si están mal formulados pues puede llevar a que el proceso tenga contratiempos. Posteriormente, entonces, si el fiscal considera que no existen elementos suficientes para elevar el caso ante la corte, entonces va a declarar el sobreseimiento del caso, es decir, va a determinar que el cierre del caso y el archivo de las actuaciones. Ahora, si el fiscal considera que sí existen las pruebas suficientes, lo que hará es entonces solicitar a la sala de cuestiones preliminares su autorización y que dicte una orden de detención hacia el acusado en caso de que exista riesgo de fuga, o solicitará una orden de comparecencia de lo contrario. Lo que se busca, por supuesto, es garantizar la presencia del acusado en el juicio y en las investigaciones en las que se lleven a cabo respecto de él. Normalmente hay una especie de cooperación entre la corte y el estado en donde reside esta persona a efectos de que se dé la efectiva detención. Una vez la persona ha comparecido al fiscal, se realiza una audiencia para confirmar los cargos y, bueno, la persona pasa de ser imputada a ser acusada, por lo que va a recibir ya un régimen jurídico distinto, y luego de ello se realiza una audiencia confirmatoria que se puede efectuar ante la sala de primera instancia, de manera similar a lo que ocurriría con la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria. Sería algo muy similar a lo que ocurre a nivel interno. Y durante este proceso, durante esa etapa, por supuesto, el investigado tiene los derechos propios que le asisten, como el no ser coaccionado o torturado para rendir testimonio, el recibir un intérprete en caso de que no hable el idioma, a no ser detenido arbitrariamente, a ser informado antes de ser interrogado, guardar silencio, es decir, el derecho a la no autoincriminación, el derecho a ser defendido, el derecho a ser oído y, por supuesto, a contar con una defensa técnica. Finalmente, en la etapa del juicio que se surte ante la sala de primera instancia, por supuesto, en ese caso la persona cuenta con las mismas garantías, tiene el derecho a la presunción de inocencia, a una audiencia justa e imparcial, a ser informado de los cargos, a preparar su defensa, a no ser obligado a declarar contra sí mismo. Y en caso de que sea encontrado culpable, pues tiene la posibilidad de o va a recibir una pena privativa de la libertad. Bueno, existen diferentes penas que pueden ser desde la privativa de la libertad, que puede ser de hasta 30 años, o incluso tiene la posibilidad de dictar cadena perpetua, hasta la posibilidad de imponer multas, que también pueden darse de manera concomitante, es decir, se puede imponer la pena privativa de la libertad junto con las multas, aclarando que la Corte Penal Internacional no tiene competencia para dictar la pena de muerte, solamente pues para dictar penas privativas de la libertad, o en el caso multas, por supuesto. Bien, este es entonces, en términos generales, el procedimiento que se surte ante la Corte Penal Internacional, y los elementos genéricos para que ustedes sepan que a nivel internacional sí se puede juzgar y responsabilizar de manera individual a quienes son acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, que se constituyen, por ejemplo, a través del crimen de genocidio o crímenes de lesa humanidad, y también las infracciones al derecho internacional humanitario, como se consideran los crímenes de guerra.
y esta función la cumple actualmente la Corte Penal Internacional, que como les acabo de mencionar, pues es complementaria al derecho de los estados. Los estados tienen la facultad inicialmente de juzgar y solo si no lo hacen, entonces entrará la Corte Penal Internacional a realizar el respectivo enjuiciamiento. Con esto entonces damos por finalizado el contenido de nuestra materia para este semestre. Si tienen alguna inquietud en relación con la temática que hemos venido hablando en estas dos últimas sesiones, por favor no duden en escribirme a el WhatsApp o a mi correo para que abordemos esas inquietudes.